Buenas noches, amados hermanos. Bueno, aquí vamos a estudiar nuevamente otro capítulo de la vida de Jesús, dictada por él mismo, de la segunda parte. Aquí vamos en el capítulo 16. Y vamos a ver todo lo que nos recomienda el Maestro Jesús. Sed justos y no os ciegue la pasión en vuestros juicios. Lo que es bueno, lo que es por sí mismo, pues obra es del Padre. Lo que es malo no dejará de serlo en lo más mínimo, a pesar de la legalización humana y de los formulismos con que a veces se pretende reemplazar la virtud. Entonces, de tal manera, pues que nosotros no podemos ser hipócritas, lo que llamamos hipocresía, ¿sí? Si bien nosotros buscamos la fraternidad humana, ¿sí? Porque a eso está mandada la doctrina, a fraternizar la doctrina, a fraternizar la humanidad de la tierra. Entonces, debemos de hacerlo con mucho amor, con cariño, sentirnos verdaderamente hermanos, aunque lógicamente que hay personas que no nos caen bien, como nosotros también le debemos de caer muy mal a muchas personas, porque es que existe el polo negativo y el positivo. Y en nosotros prima eso, todavía por la falta de educación moral, ¿sí? Entonces, cuando todavía por lo menos en los mundos superiores no existe la hipocresía, no, todos con cualquier hermano se saludan con amor, se abrazan con amor y todo es en la más estricta mm, afinidad, ¿sí? Pues nosotros con aquellos hermanos que somos antagónicos o que los hermanos, yo soy antagónica para muchos hermanos, un día pasará eso, ¿cierto? Nos acomodaremos nuestras cargas, como dicen. Entonces ya vamos entendiendo de que es un proceso. Para uno hacer afinidad es un proceso, digo yo, porque verdaderamente no se puede ser antipático. Bueno, yo pienso así analizo las cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir la lectura. Si habéis entendido, hermanos míos, a mi anterior comunicación, habréis caído en cuenta cuán fácil es el confundir la pasión con la virtud, aun cuando la pasión suele llevar a los peores extravíos del espíritu. Ay, pues el que hace abandono del propio racionamiento, entregándose al impulso del ciego fanatismo, por cuanto hacia su perdición marcha ciertamente. ¿Qué fue la muerte de Jesús?
ceguera ciega de la pasión, que cierra los ojos del hombre a la luz del racionamiento y hace insensible al espíritu ante los destellos de la verdad, que fueron los mal llamados mártires del cristianismo. Ahí nos dice claro, ¿no? El maestro de hoy. Aquellos hombres estaban ciegos y no querían ver la verdad, porque les importaba más su negocio que tenían, su orgullo, su poder. Víctimas no estériles, porque la abnegación nunca es estéril, pero innecesarias de su propio fanatismo y de la ciega pasión de sus victimarios. De un lado y del otro la pasión, aunque bajo diversos aspectos, que, que funden, que fusión las bárbaras y sangrientas guerras para la reconquista de lo que llamóse Tierra Santa. Fueron el resultado de las pasiones enfurecidas, hechas legítimas con el nombre de Dios, que jamás lanzó al hombre en contra del hombre en horrible matanza, sino que por boca del Mesías mandóle amar a sus semejantes y devolviéndole bien por mal. Lo que hace el poder, no, amados hermanos, hacen suyo su poder y se llevan a medio mundo por, por, por capricho, por poder, por odio, por venganza. Que por boca del Mesías mandóle amar a sus semejantes y devolviéndole bien por mal, hechas legítimas bajo el nombre de Dios y bajo la bandera de la mal llamada Iglesia de Dios, dispuesta siempre a sacrificar lo que aumentara su poderío y su grandeza. ¿Qué fue del Santo Oficio? De los ¿Qué fue del Santo Oficio de los pretendidos vicarios del Nazareno, del Cordero? Vicarios del, y la Santa Inquisición fueron la manifestación de lo más legítimo y bueno para la pasión feroz enseñoreada de las posiciones del poder, de la pasión convertida en fanatismo y tomando el lugar de la razón. Sed razonables, pues hermanos míos, y jamás os ofusque la pasión,
por cuanto lo que es bueno, bueno es por sí mismo y sin violencia. Lo que no es justo, inútilmente lo legitimaréis bajo el imperio de la fuerza, porque nada que sea injusto dejará de serlo por la convencional legitimación humana. Pues debéis entender que el hombre nada puede quitar y nada puede añadir a las leyes de Dios, que la esencia misma de la verdad y del bien forman. Así, por tanto, con la misma vara que midiereis seréis medido, y como castigo y como castigada es la Iglesia Católica con su decadencia y completo desprestigio a que va llegando por el mal uso que de ella fue hecho con los medios de dominio y enseñanzas que en sus manos fueron. Así vosotros también castigados seréis si buscáis, como a veces lo hacéis, del lugar ventajoso en que os encontráis colocados ante los conocimientos humanos, entre la lógica y ante la historia, armas empleadas ahora en vez que el fierro, y que ciertamente mejores y más duraderos éxitos alcanzan en las guerras de las religiones. Para eso también han usado mal el progreso. No seáis pues injustos con los adeptos de esas ya viejas religiones, aunque de corta vida aún, pero viejas en cuanto al atraso de sus doctrinas, con relación a muchas verdades perfectamente conocidas por los hombres y aún desconocidas o negadas por ellos, tales como la igualdad entre Dios de todos los hombres, sin, sin elegidos y sin gracia espiritual para nadie, la pluralidad de vidas carnales y de fundir carnales y de mundos habitados. Dios eternamente igual a sí mismo y no diferente en personalidades, al punto de asumir una de ellas, el Hijo, una naturaleza finita y mortal, que cada espíritu es el hijo de sus propias obras, única manera de que pueda existir verdadera responsabilidad y verdadera justicia en la distribución del premio y del castigo. Pero aún asimismo, a pesar de la desventaja en el atraso de las doctrinas, de sus doctrinas, es entre los católicos todavía en donde se notan los mayores esfuerzos por aumentar el imperio del espíritu sobre la naturaleza carnal del cuerpo. Entre ellos, obsérvese aún la mayoría de los que posponen sus propios intereses
a los intereses del prójimo y de los que luchan y trabajan por desgastar las esperanzas de la persona humana. Sus tendencias hacia el predominio bestial, dignificar el amor por el respeto hacia el hogar, constituido, dar brillo, en fin, grandeza y elevación al alma humana hecha. El alma, no el cuerpo, la imagen de Dios mismo. Observad con sinceridad y discernid las cosas con justicia y veréis en prueba de lo que os digo, que de los pueblos de donde desaparece el catolicismo, antes que las nuevas religiones hayan podido ejercer la necesaria influencia en ellos, la inmortalidad aumenta, los crímenes, aquí leí mal, la inmoralidad aumenta, los crímenes y los suicidios se multiplican y la sociedad da un paso hacia atrás por el camino del torpe materialismo. Muchas veces el sacerdote católico hace levantado frente a frente de los potentados en defensa de los derechos del pueblo, en tanto que los ricos y las mismas costumbres sociales que de ellos sufren predominio, toda la influencia derramaban a los pies de esos mismos potentados de lo que llamóse sus fueros, la opulencia, el fausto, la gente de distinción, como llamáis a los hombres que por su dinero más viven con el cuerpo que con el alma. Las buenas costumbres y hasta las leyes han dado muchas veces en apoyar el error en contra de la verdad. Mas todo ello, y cuando se hiciere, nada quitará de su maldad a lo que es malo. Esos virtuosos sacerdotes, muy poco ciertamente, que desafiando todo, el oro, las preocupaciones, la influencia de las mayorías, sus propios intereses, las amenazas y hasta la legalización hecha por los hombres de lo que ellos combaten en defensa de los intereses de los desheredados y de los oprimidos. Esos virtuosos sacerdotes que sí entregados viven al servicio de la verdad, ministros son realmente del Padre, por cuanto obra el Padre es la que así ellos llevan adelante. Es difícil encontrar buenos sacerdotes, ¿sí? Porque de verdad la mayoría, pues hoy por hoy, hay muchos que estudian el sacerdocio para poder vivir, ¿sí? Aquellos que no les gusta el trabajo, o muchas veces quieren hacer algo bueno, porque así como hay un dicho que dice que de todo hay en la viña del Señor, pero que realmente los sacerdotes, si ellos dicen que son los ministros de Dios, porque así se llaman ellos, pues entonces deben de administrar las cosas del pueblo, ayudar al pueblo, ayudar
al, desde el que vive en el pueblo hasta que vive en el rincón de la vereda más lejana. Preocuparse por hacer un buen ministerio, digo yo. Pero es muy raro el sacerdote que hace eso, muy raro. Pero sí los hay, son contados, como dice, pero sí los hay. Realmente, ojalá que en estos momentos haya muchos sacerdotes que se hayan mm, mm, dado cuenta, pues, de que están equivocados, ¿cierto? Porque ellos saben desde un principio, cuando se gradúan como sacerdotes, desde un principio saben que ellos no pueden, ellos en el seminario estudian muchísimo y conocen la verdad, pero les he dado, es decir, ellos no pueden decir la verdad porque se dejaría de ser religión y dejaría el negocio en quiebra, ¿sí? Entonces, de tal manera, pues que todos aquellos hermanos que han pasado por lo que se han graduado de sacerdotes, ellos saben que no pueden decir la verdad. Y hoy día muchos sacerdotes conocen la doctrina del espiritismo Lucy, ¿verdad? En Bogotá cuando llegaban los libros cuando traían libros de todas partes, de México, de Venezuela, y llegaban los libros a las librerías, los compraban los curas y los quemaban para que la gente no se enterara. Eso me comentó una señora de una librería donde yo compré un libro. Entonces, ellos conocen el espiritismo, no sé, ¿verdad? Pero, pues, como si estudian espiritismo no van a ganar plata. Así me dijo una hermana de Cari, dijo, es que yo con esto no gano plata. Me dijo, ¿es cierto? Pero es que uno, ¿cómo se le va a ocurrir si estamos estudiando una doctrina para obtener unos conocimientos y que no se puede ir a engañar a nadie, no se puede... eh, los, el espiritualismo es el que anda embolatado, ¿cierto? Que aunque conozcan la verdad se desvían porque la verdad no les da la plata, pero las mentiras sí les da plata. Entonces, bueno, mas no es la obra del Padre, ciertamente, aquella en que el mismo clero católico os brinda frívolos formulismos en cambio de la verdad que debiera enseñar, pero que desconoce por la ceguera en que ha caído al apartarse de las sencillas y humildes enseñanzas del Mesías. Las más de las veces o tiempos del dogma cierra la inteligencia de esos seres, tan grandes a veces en las cosas del alma. Misterio a menudo insondable, cuanto no pareciera posible que espíritus de luz, al revestirse de un cuerpo material en la tierra, pierdan su sano juicio del punto de aceptar como verdaderas, incuestionables, absurdos, admisibles ante la sana razón. Sucede, no por tanto, que con grave responsabilidad en
esto para la Iglesia Católica, las verdades más fundamentales de mis enseñanzas vence profundamente alteradas hasta originarse conceptos universalmente opuestos a ellas y constituirse un criterio religioso que ni aún relación remota guarda con el nombre de Jesús inculcado. Es así que aceptase como buena la institución de la Eucaristía y de la confesión. Cuanto a ella se opone el espíritu de mis enseñanzas, que considerase justas las llamas eternas del infierno, mientras dijo Jesús que Dios no quería la muerte del pecador, sino que viva y se arrepienta, por cuanto al fin todos han de ser salvos. Darse por satisfecha la creencia imperante de una sola vida de encarnación, cuando las mismas diferencias sociales y las diferencias de aptitudes entre los hombres demuestra claramente que los que más sufren es porque mayores males habrán ocasionado en una existencia anterior, el cual hecho de los nacimientos sucesivos quedó por Jesús confirmado cuando dijo: en verdad os digo que nadie verá el reinado de los cielos que no naciese de nuevo, y también os es necesario nacer de nuevo, renacer y volver a nacer. Y también es diferencia grande en lo que fue enseñado de la religión como elemento del alma y ahora el espíritu que hacia Dios se eleva por la perfección de sus sentimientos y por la adoración íntima y sincera del Hijo hacia el Padre Celestial, y lo que al fin ha resultado de las enseñanzas de la Iglesia Católica, en que el formulismo y los convencimientos han tomado el lugar de lo que Jesús inculcara en el ánimo de sus oyentes. Del mismo modo, con el llamado dogma de la Inmaculada Concepción, hace tomado un hecho falso y antinatural, en un orden de cosas que lo malo y lo bueno no existen, sino que trátase sencillamente de fenómenos originales, orgánicos, fenómenos orgánicos. Hace tomado como excepcional el sacramento de superioridad la errónea creencia de que María pudo ser madre sin ser esposa. ¿Sí? Entonces aquí nos confirma el maestro, pues, de que, de que él fue concebido a través del sexo, ¿sí? Porque es que verdaderamente, no, es que esta religión nos enseñó unos absurdos tan terribles y
Da tristeza verdaderamente, porque esto es muy difícil. Estos prejuicios religiosos son los más aberrantes para los más difíciles de quitar. Eso fue, no, 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 ha sido una catástrofe terrible el haber existido esa religión y haber impuesto sus dogmas. Si tal hecho hubiera sido posible y su cumplimiento cierto fuera, ¿en qué hubiera aventajado la virtud a lo que hoy es y en qué hubiera sido superior la personalidad de María a la que hoy es? ¿Por qué confundís lo que es del cuerpo con la virtud, que hija es del esfuerzo del espíritu? Establecer el dominio del espíritu hasta donde alcance en lo del cuerpo, mas no ensuciéis los atributos del alma con las torpes materialidades de la vida orgánica. El hombre ha podido transformar en, en vicio lo que únicamente encierra los resortes de su renovación corporal por medio de la descendencia. Nada más hay en ello que se refiera propiamente a la naturaleza superior del espíritu. Es decir, la virginidad, hablando de virtudes del alma, choca al espíritu. Dejad pues al cuerpo lo que es del cuerpo y no rebajéis las elevadas concepciones del alma que busca a Dios con las groseras manifestaciones del cuerpo que se arrastra en medio del cumplimiento de las leyes que rigen a su evolución como medio únicamente del progreso del espíritu mediante las vidas sucesivas en el seno de la naturaleza organizada hasta llegar a la conquista de su carácter definitivo de espíritu, que no precisa ya de la condición humana y no volverá por tanto a un cuerpo para participar de la vida intermediaria entre lo espiritual y lo material. Creed pues que rebajáis vuestra propia naturaleza con lo de la virginidad o no virginidad. Por tanto, es siempre grosera la idea, como que únicamente se refiere a lo que a lo que menos nobleza pone de manifiesto en cuanto a la forma. En relación con el objetivo, sabido es que la intención sana todo lo innoble y los sentimientos nobles todo lo elevan, mas no mancilléis la idea con lo que solo es propio de la buena materialidad del organismo humano. Borrad pues las palabras virgen y virginidad en lo referente a la religión para rebajar al elevado concepto de esta.
Entonces aquí tenemos esa enseñanza, amados hermanos. Realmente es que todo lo trastornó la religión, ¿sí? Con dogmas, con malas costumbres, con malos entendidos, ¿sí? Entonces, aquí, como a la Madre María le dicen que ella es la Santísima Virgen y que es la Madre de Dios, ¿sí? Por eso se inventaron el Ave María, Santa María, Madre de Dios, ¿sí? Entonces resulta que todas esas cosas las tenemos que desechar nosotros, ¿cierto? Repudiarlas, porque no hay otra cosa para decir eso, hay que repudiar todo lo que sea religioso, todo. El lenguaje, hasta el lenguaje religioso es por lo menos eso, lo de lo del Ave María, ¿sí? Es un lenguaje inapropiado. Entonces sabemos que nuestra Madre María tuvo su esposo, que fue José, y que ellos dos son espíritus afines, porque los primeros que encarnaron aquí en la tierra fueron Adán y Eva. Y el espíritu de Eva es el espíritu de nuestra Madre María de Nazaret. El espíritu de Adán es el espíritu de... Ay, ahora se me olvidó. Bueno, en todo caso, Adán y Eva son los espíritus que ellos, los primeros que nacieron aquí, los misioneros, ¿sí? Y a la vez, pues cuando vino Sed, que es el juez y legislador de este plano, que encarnó siendo Sed, ¿sí? Y tuvieron más hijos, Adán y Eva tuvieron más hijos, solamente que figura Sed por ser el primogénito y el juez y el legislador del planeta. Pero que realmente aquí vemos que, ya me acordé, José es el mismo espíritu de Adán, ¿sí? Y María es el mismo espíritu de Eva. Entonces, valga la pena decir que todas estas enseñanzas que nos dejan los maestros, ya aquí, pues el maestro Jesús nos aclara también algo, ¿sí? Y vamos entendiendo, lo complementamos con la doctrina que nos dejó el maestro Joaquín Trincado y ahí podemos ir sacando mucho estudio. Entonces, bueno, mis amados hermanos, yo los dejo con con estos pequeños conocimientos, o pequeños no, son muy grandes porque son del Maestro Jesús y lo que ocurrió a su alrededor, ¿sí? Entonces nos vamos enterando de la vida de Jesús. Poco a poco vamos enterándonos nosotros lo que lo que ocurrió a su alrededor. Y yo pues de mi parte le doy las gracias porque verdaderamente es necesario, ¿sí? Que nosotros sepamos cómo ocurrieron los hechos. Porque los historiadores y la religión, nada. Entonces, de todas maneras, aquí sí estamos estudiando la verdadera vida, lo que ocurrió alrededor de todos los misioneros. Muchísimas gracias, amados hermanos, y ha sido un placer. Felicidades.